Hola, soy Baringüeyon de Curiosa Biología y hace un montón que no os veo por aquí. Tengo una excusa, me han dado trabajo. Llevo desde el 2 de febrero trabajando, por un lado, en la revista Muy Interesante. Estoy publicando más o menos un artículo al día. Os recomiendo que echéis un vistazo porque estoy publicando cosas súper guays. Y por otro lado, me han contratado como profesor en la Universidad Isabel I de Burgos para dar clase en el Máster de Educación y en el Máster de Divulgación Científica. Dicho todo esto, vamos a empezar con un nuevo vídeo. Y es que cada cierto tiempo surge como setas que rebrotan el eterno debate sobre el aborto y sobre si debe o no ser legal. Cada vez que un país legisla sobre el tema, pues salen de nuevo todas las discusiones. Desde los círculos más progresistas se suele argumentar que lo que una persona gestante haga con su cuerpo es cosa suya y que nada ni nadie tiene por qué interferir en sus decisiones personales. Mientras tanto, los mal llamados pro vida apelan a un argumento muy reiterativo, que el embrión que crece en su interior ya es un ser humano, ya es una persona y por tanto que tiene derecho a esa vida. En este tema nos podríamos sumergir en aspectos políticos, sociológicos, legales o incluso en temas religiosos. Sin embargo, yo soy defensor de que todos esos puntos de vista pueden sustentarse en un pilar central, muy firme y muy sólido, una base filosófica bien informada desde la biología del desarrollo. Al fin y al cabo, los seres humanos no dejamos de ser animales, somos seres vivos. ¿Por qué no podríamos definir cuándo empezamos a ser un ser humano o incluso cuándo empezamos a ser una persona en base a criterios biológicos? Teniendo todo esto en cuenta, la pregunta a la que quiero contestar hoy es muy clara. ¿Podríamos decir que un embrión es una persona? Antes que nada, disclaimer. En este aspecto se puede argumentar sobre el término persona o sobre el término ser humano. En la mayor parte de las veces, y sin entrar en constructos jurídicos como las personas jurídicas, una persona física suele ser equivalente a un ser humano, pero desde un punto de vista filosófico hay seres humanos que podrían no llegar a considerarse personas, que no tengan un ápice de personalidad. De entrada vamos a comenzar tratando de definir lo que es un ser humano. Por un lado, muchos defienden que un ser humano es aquel miembro de la especie humana que tiene un ADN propio y diferente del ADN de los demás y que crece generando tejidos y órganos. Aquí encontramos una serie de problemas. Por un lado, muchas de nuestras células somáticas sufren mutaciones de forma relativamente habitual, por lo que no todas las células necesariamente tienen el mismo ADN. Pero si dejamos las mutaciones somáticas al margen, se dan dos situaciones que hacen que esta definición sea totalmente deficiente. Por un lado, los gemelos univitelinos tienen el mismo ADN, comparten ADN, por lo que dos gemelos serían una persona, una misma persona. Por otro lado, un tumor tiene ADN distinto al de su portador, con unas diferencias suficientemente significativas. Además, algunos tumores, como los teratomas, son capaces de producir tejidos e incluso órganos. Hay teratomas con dientes. Así que definitivamente esta definición no es útil, no nos sirve para nada. Otro argumento muy ligado a este es el de la potencialidad, que los embriones están de algún modo predispuestos para que, si se dan las condiciones adecuadas, 9 meses después nazca un bebé. El problema de este argumento es que no aporta nada. Cuando algo es potencialmente un ser humano, es que no es un ser humano todavía. Pero es que además el argumento es objetivamente falso, porque un embrión puede dar lugar a un bebé, claro, o a 2, o a 3, o a 8, o a ninguno. De hecho, cerca de la mitad de los embriones que se fecundan no llegan a implantarse, y de los que lo hacen, cerca de un tercio abortan espontáneamente durante los primeros 2-3 meses de gestación. Es decir, hasta el 70% de los embriones que se forman terminan dando lugar a nada. Por lo que, estadísticamente hablando, lo más probable es que potencialmente un embrión llegue a ser nada. Un argumento anexo a este es el que defiende que los embriones están de algún modo predestinados a convertirse en seres humanos, que ese es su propósito. Esto va contra los principios básicos de la biología. En los procesos biológicos pueden existir funciones, pero no propósitos. Los procesos biológicos no tienen finalidad, no son teleológicos, por lo que un embrión no puede estar predestinado a nada. No tiene propósito alguno. Todos estos rasgos que pretenden ser definitorios y que no lo son construcciones ad hoc para forzar con calzador la inclusión de los embriones y de las fases tempranas del feto como ser humano o como persona. Pero no sirven, no funcionan. Sinceramente, yo todavía no he sido capaz de encontrar ni una sola definición entre los mal llamados pro vida que indique qué es un ser humano que no caiga en defectos de forma o de fondo y que distinga a los gemelos como personas distintas y excluya a tumores como los teratomas de dicha definición. Todavía nada. Un paréntesis.
He dicho mal llamados pro vida porque solo están a favor de la vida del embrión, ignorando no solo el bienestar físico y emocional de la embarazada, sino también el bienestar futuro del bebé en caso de que éste nazca, de que el embarazo llegue a término. No son personas pro vida, no están a favor de la vida, simplemente están en contra del aborto, son antiaborto. Por otro lado, el término con el que suelen referirse a su oposición es la de proaborto, expresión que también lleva a equívocos. No es que estemos a favor del aborto, estamos a favor de la libertad de elección. Somos proelección, que no es lo mismo. Cerramos este paréntesis. Tal y como yo lo veo, en lugar de andar dando palos de ciego como estamos haciendo, es más fácil sacar conclusiones a partir de hechos, rasgos que presenta o que no presenta un ser humano, o al menos un ser humano vivo, una persona. Partiendo de este principio, voy a presentar 3 argumentos que descartan que un embrión sea un ser humano. Argumento 1. La indivisibilidad del ser humano. A diferencia de otros organismos vivos que pueden reproducirse por bipartición, como las estrellas de mar, y que si un individuo se parte por la mitad se obtienen 2 individuos genéticamente idénticos, en el ser humano eso no sucede. Cuando a un ser humano se le corta por la mitad no se obtienen 2 seres humanos, se obtienen 2 mitades de un ser humano muerto. Este hecho es indiscutible. Sin embargo, cuando nos vamos a un embrión en sus primeras etapas de desarrollo, encontramos algo muy distinto. El embrión sí es divisible por bipartición y, de hecho, como sucedía con la estrella de mar, cuando un embrión temprano es cortado por la mitad, el resultado son 2 embriones viables. Si un ser humano o una persona es por definición indivisible, entonces los embriones tempranos no pueden ser seres humanos, no pueden ser personas, porque son divisibles. Argumento 2. La no unicidad de los gemelos. 2 hermanos gemelos son 2 seres humanos distintos. Sin embargo, ambos seres humanos descienden de un solo embrión. Si asumimos el argumento de la potencialidad de forma retroactiva, este embrión no debería computar como una sola entidad, sino como 2. Ese embrión en concreto, desde el punto de vista antiabortista, no sería un ser humano, serían 2 seres humanos, serían 2 personas, un embrión, 2 personas. Sin embargo, en el momento de la concepción no tenemos ninguna forma de viajar al futuro para ver si un embrión va a dar lugar a gemelos o no. En esa situación un embrión es solo una entidad y computaría por tanto como una sola persona. Tras el desarrollo terminan naciendo 2 hermanos gemelos y como conclusión tendríamos que 2 hermanos gemelos tendrían que ser por necesidad una sola persona y no 2. Argumento 3. Las funciones vitales y la definición de persona. Como he indicado antes, no todo ser humano tiene por qué ser una persona, es decir, que tenga personalidad. La personalidad es una propiedad emergente que sucede como consecuencia de tener una actividad cerebral compleja. Es decir, para que un ser vivo pueda llegar a considerarse con personalidad, necesita primero disponer de esa actividad cerebral compleja. Tan relevante es este rasgo que consideramos que un ser humano que ha dejado de tener actividad cerebral ya está fallecido, ha dejado de ser una persona. Y de hecho sus familiares más cercanos pueden elegir, por ejemplo, donar sus órganos si la persona no tomó esa decisión en vida. Si consideramos que el final de la vida de una persona está en el final de su actividad cerebral, entonces no es descabellado asumir que el inicio de la vida de un ser humano esté en el inicio de su actividad cerebral. De hecho, si una persona que ya ha fallecido, que no tiene actividad cerebral, sus familiares pueden elegir sobre su cuerpo, ¿por qué no puede un familiar elegir sobre un cuerpo que aún no es una persona? Si asumimos esto como norma, que parece bastante razonable y sensato, un embrión no puede denominarse un ser humano en modo alguno, porque no tiene cerebro. Pero resulta que esto nos proporciona además un marco de referencia muy útil, donde podemos establecer límites mínimos y máximos. Los límites difusos. En biología es muy raro que algo presente límites claramente definidos, sobre todo cuando hablamos de procesos y de cambios o de propiedades emergentes, como es el caso. Lo habitual es que se produzca una transición gradual de un estado a otro sin marcar necesariamente un límite definido en esa transición. Lo mismo sucede con la evolución de las especies. Y en el desarrollo embrionario no es distinto. Sin embargo, sí que se pueden establecer márgenes para esa tendencia gradual. ¿En qué momento una propiedad comienza a emerger y en qué momento se puede considerar que ha emergido totalmente? En el caso que estamos tratando, es obvio que un embrión recién formado, que está formado por una sola célula, no hay cerebro, no hay actividad cerebral, no hay personalidad. El límite inferior, para comenzar a considerarlo persona, necesariamente tiene que estar por encima, muy por encima de la fase del embrión. En el otro extremo tenemos un bebé que está naciendo. Tiene una actividad cerebral completa, con complejas interconexiones y engramas sinápticos completos, que constituyen y se reconfiguran constantemente. Tiene personalidad. No cabe duda, dado este hecho, de que en este caso estamos ante una persona y que el límite, por tanto, tiene que estar por debajo de este punto. El límite inferior está, por lo tanto, cuando comienza un feto a tener actividad cerebral y el límite superior cuando esa actividad cerebral es lo suficientemente compleja y constante como para que la emergencia sea
completa y tengamos una personalidad. Es de nuevo un terreno filosófico que está alimentado por datos científicos, y es que afortunadamente la ciencia nos proporciona esos datos para poder definir esos momentos y esos rangos temporales. Aunque los primeros destellos de actividad neuronal se empiezan a dar en la semana 7 de gestación, no podemos considerar a esto actividad cerebral en modo alguno. Son tan solo conexiones aleatorias que se activan y se desactivan en un patrón sin definir. El sistema nervioso comienza a tener actividad cerebral real, definida, aunque intermitente, entre las semanas 16 y 18. En ese momento es en el que empieza la escala de grises. Aquí está el límite inferior, aquí empieza a emerger la personalidad. A partir de ese momento la actividad cada vez se va haciendo más compleja, incluye cada vez más regiones del cerebro y más engramas. En la semana 24 se observa ya una actividad bastante constante, con patrones básicos de vigilia y de sueño, y en la semana 26 se establecen los engramas sinápticos más complejos y la actividad termina estabilizada. Aquí se sostiene de forma constante. Este sería el límite superior. A partir de este momento podríamos decir que lo que está creciendo ya es una persona. Tiene personalidad y tiene conciencia. Como he dicho, en biología raras veces hay límites definidos. Si queremos establecer un límite estricto desde el punto de vista del desarrollo embrionario y para los requisitos establecidos, ese límite tiene que estar necesariamente por encima de la semana 16 y por debajo de la semana 26. Es un rango de 10 semanas. Establecer una frontera en ese punto ya es artificioso. Conclusiones. En lo que a abortos se refiere, podemos estar relativamente tranquilos si este aborto se realiza antes de la semana 16. No se está matando a ninguna persona al hacerlo. De hecho, teniendo en cuenta estos datos, la ley de plazos que tenemos en España parece bastante adecuada, hasta la semana 14 sin necesidad de justificación y hasta la semana 22 en determinadas circunstancias y condiciones muy específicas. Y desde luego no es una persona cuando estamos hablando de un embrión que ni siquiera se ha implantado en el útero. La píldora del día después no es una píldora abortiva, es un anticonceptivo de emergencia. Un agradecimiento, como siempre, a mis patrocinadores, que podemos verlos en Patreon. También a Óscar Teixido por asesorarme en este vídeo. Y hasta la próxima.